Política que vamos a comenzar a abordar de inmediato. Nos acompaña esta noche el congresista Carlos Anderson. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, y en un instante se va a sumar la excongresista Cecilia Chacón también, que ya la iremos integrando a la conversación. Pero gracias por estar con nosotros. Un placer. Muy gentil. Un a placer. ver, comencemos de inmediato. Vladimir Cerrón sigue siendo parte de la agenda política, judicial, policial, y sigue siendo un tema bastante complicado para abordar para el gobierno. El señor Santibáñez, el ministro del Interior, da declaraciones constantes sobre el paradero no habido todavía del señor Cerrón y ha dicho el día de hoy que el Ejecutivo no protege a nadie. Vamos a escucharlo y me cuenta qué es lo que piensa. Estamos trabajando en la captura no solamente del señor Cerrón como objetivo policial, que lo he establecido desde el primer día de mi gestión. Ni este sector, ni ningún sector del Ejecutivo tiene la intención de brindarle protección absolutamente a nadie. Que sabemos y conocemos que este objetivo policial está en el Perú. Está en el Perú. Donde nosotros justamente tenemos monitoreado ese escenario, lo tenemos monitoreado dentro de una jurisdicción en donde tenemos aún que estar determinando con exactitud. El Ejecutivo no protege a nadie. ¿Usted le cree? Para nada, no hay forma. No hay forma. Fíjate, hace unos días, creo que ayer, el señor Cerrón ha participado en el evento celebratorio, digamos, de los 16 años de Perú Libre, dando su discurso, 40 y tantos minutos. Es evidente que lo estaba haciendo en vivo porque ha respondido, digamos, con gestos a los aplausos y todo lo demás, ¿Y ¿no? qué le importa? La lo ha reconocido esta noche, además, en entrevista, que estaba en vivo. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no tienen los instrumentos, digamos, para geolocalizar al señor Cerrón? Sigue haciendo su vida normal, ¿no? Totalmente, ¿no? Además también escribe pues en X, opina sin ningún problema. Mira, esta es una mancha gigantesca para la policía, ¿no? Genera todo tipo de suspicacias para este gobierno y creo sinceramente que este ministro, como los demás ministros, sencillamente dicen A, pero en realidad hacen Z, ¿no? Dicen que lo persiguen, pero en realidad lo protegen. De acuerdo. Porque además, si ya lo tiene ubicado, como dice el ministro, que lo capture, ¿no? O sea, que no se esté diciendo que está, y a la hora de la hora no hay nada. No hay nada, pues. No hay verdadera voluntad. Ya se sumó a nuestra conversación también a esta mesa de la congresista fujimorista Cecilia Chacón. Gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Buenas noches. ¿Qué tal? Fíjese, estábamos hablando un poco de Cerrón, ¿no? Y lo difícil que es para abordar ese tema por parte del gobierno. Constantemente el ministro del Interior está pues que habla, que dice, ya lo tenemos ubicado, ya sabemos más o menos el radio, dónde está, pero hasta ahora nada de nada. Ahí vamos, escóndete. Ahí va, claro, ¿no? Y el congresista Anderson decía escóndete. Que no le cree cuando el señor Santibáñez dice que el Ejecutivo no está protegiendo a nadie. ¿Usted coincide con el congresista Anderson? Bueno, yo la verdad creo de que o una de dos, o es una torpeza absoluta o efectivamente hay una protección. Cualquiera de las dos posibilidades es terrible. O tenemos un ministro sumamente iluso o incapaz, ¿no? O mentiroso. Una de las tres. Así que en cualquiera de las tres posibilidades yo me preocuparía mucho. ¿Pero por cuál se decanta usted? Y bueno, la verdad es que cómo llega una persona a ser ministra del Interior declarando públicamente que ya saben dónde está el delincuente, diciéndole ya estoy yendo por ti. O sea, cualquier delincuente, por supuesto, se va corriendo, ¿no? Yo creo que ahí habría que haber una investigación. Tengo entendido que está siendo llamado a la Comisión de Fiscalización y más allá de que si es verdad o no es verdad que lo protege, su incapacidad creo que debería de llevarlo no solamente a una citación a la Comisión de Fiscalización, sino bastante probable a una interpelación. ¿Iría por ese camino? Mira, la verdad es que es inútil, ¿no? O sea, tienes ministro, que es el ministro número 8, creo, del sector. Nada, mira, mientras no cambie los intereses de quienes están detrás del ministro, en este caso de la señora Boluarte, queda claro que la que tiene más que perder con una captura de Cerrón, una captura donde realmente pues se le conmine a decir las cosas y lo más probable es que cante, porque ese tipo de valientes canta normalmente así, ¿no? Ella es la que tiene más que perder, así que
Yo no espero nada ni de este ministro, ni tampoco del Congreso, porque además también el Congreso hace siempre sus cálculos, ¿no? A ver, ¿nos conviene hoy día o no nos conviene, ¿no? Interpelarlo? Ahí no hay que sencillamente un análisis y como consecuencia del análisis hacemos no, es siempre el cálculo político. Ahora, de estas declaraciones... Yo considero como parlamentaria en 3 ocasiones que nada en el Congreso es inútil. Que el trabajo que hace el Congreso es un trabajo que de repente no nos podrá llevar a los resultados esperados en un momento, pero que no es inútil. Creo que todo trabajo de fiscalización, más allá de que no se llegue a los votos, que de repente el congresista ha querido decir eso, ¿no? Que no se llega a los votos, no es un trabajo inútil, porque de todas maneras todos los funcionarios tienen la obligación de responder al Congreso de la República, porque es una manera en que la población en su conjunto se entera de muchas de las cosas de lo que sucede, ¿no? Por supuesto que hay cosas que son inútiles en el Congreso, por favor. Bueno, hay muchos congresistas que no tienen mucha utilidad, pero no sé, eso inútil no lo sé. Hay muchísimo, definitivamente, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera, por ejemplo, la ley a veces funciona, ¿no? Está el caso paradigmático, creo yo, hoy en día, ¿no? Del señor Fujimori, que caramba, recibe su pensión, a pesar de que no hay un solo constitucionalista de nota que haya dicho, bueno, sí, le corresponde, ¿no? Cuando queda clarísimo que no le corresponde porque el señor fue sometido a acusaciones constitucionales, nunca ha sido hallado inocente de ellas, ¿no? Más bien ha pasado justamente escarcelería por sus delitos, ¿no? Y ahora, pues, simplemente una demostración de uso y abuso del poder. O sea, inútil la opinión pública, inútil la opinión, digamos, sensata de los especialistas en materia constitucional, inútil. Así que sí hay cosas que son inútiles en el Congreso cuando lo que prima son los intereses de grupo. Yo ¿no? personalmente creo que como institución no es inútil. Creo que hay congresistas que son inútiles, ¿no? Que no suman, que no aportan, que lamentablemente llegan con algunos y se van, entonces no pueden hacer lo que quieren y sienten que no pueden hacer lo que quisieran hacer tal vez y se sienten inútiles. Sin embargo, el Congreso como institución creo que se debe de respetar y más aún por quienes le integran. Bueno, el Congreso como institución efectivamente se tiene que respetar, pero son las personas que llegan efectivamente las que no hacen buena gala, ¿no? A eso voy. El Congreso como institución se tiene que defender. Creo que en eso que algunos coinciden congresistas ambos. son inútiles, estoy totalmente de acuerdo, pero que el Congreso como institución, no. Y algo que sobre todo los más inútiles son aquellos que votan por consigna, no aquellos que se hacen cargo de su voto, ¿no? Yo por lo menos siempre me hago cargo de mis votos. Sí, claro, porque está solo, porque se salió de su bancada y no tiene cómo hacer comisiones. No, igual lo hice estando en bancada. Creo que la política es un ejercicio justamente de consensos, es un ejercicio donde los políticos que van a tener de alguna manera mucho más tiempo en la política son aquellos que saben que la política no es uno, ¿no? Que el político tiene que estar en un partido y respetar el partido que lo llevó hacia el Congreso y poder de alguna manera tener ciertas lealtades y fidelidades, ¿no? Y por el tema que ponía sobre la mesa el congresista Anderson, la pensión al señor Fujimori, ¿usted está en la misma línea de los demás fujimoristas que sí le corresponde? En el caso, no son los fujimoristas, yo no sé quién le habrá informado al congresista Anderson, pero tengo entendido que se han consultado con varios especialistas antes de dar ese paso. El presidente Fujimori ha tenido 3 periodos, ¿no? Dentro de los cuales no en los 3 periodos tiene una acusación constitucional, y yo dejaría eso en manos de los constitucionalistas y los expertos. Tiene una sentencia, ¿no? Tiene una sentencia, no ha sido declarado inocente, es lo que dice la ley. Tiene una sentencia, tiene 3 periodos parlamentarios, y 3 periodos de presidente, pero además de eso, ¿no? La Constitución avala que nadie puede perder su pensión. La pensión cuando es laboral. La pensión en general. Una pensión de privilegio que supuestamente se le da a alguien que haya pues ejercido un cargo, ¿no? De la naturaleza de ser presidente de la República y haberlo hecho pues con honor, ¿no? Pero no es el caso del señor Fujimori. El expresidente Fujimori ha tenido 3 periodos, insisto. Las pensiones no se pueden eliminar, como por ejemplo tampoco los aportes de la OMPE, ¿no? Que a veces el señor Anderson defendía que no se entregaran,
Pero eso lo dice... ¿Dónde? Perdón, ¿Dónde? ¿Cuándo? Perdón, eso no, lo no dice diga cosas que no son. Pues, cuando fue... ¿Cuándo? perdón un rato. Cuando fue jefe de campaña del ahora preso exministro y ex candidato a presidencia Urresti, que está encarcelado por homicidio. Bueno, le voy a agradecer que algún día me lo diga, me lo demuestre. No, lo dicen los periódicos. Usted fue jefe de campaña, fue jefe de campaña de Urresti, ¿verdad? Pero por supuesto que está preso, sí, claro, por homicidio. Como estuvo preso el señor Fujimori por derecho... Por eso, claro, entonces... Cuando yo fui jefe de campaña, no estaba preso, estaba acusado. Acababa de ser liberado. Pero bueno, es problema de ellos. Mira, no todos somos iguales. Es que a eso voy. No todos somos iguales. Es problema de ellos y en política uno tiene que asumir una posición de líder por el que postula. Es decir, yo soy fujimorista y siempre lo he sido, no me he cambiado nunca. Yo fui independiente, no me he cambiado, siempre fui independiente. Invitado. Yo nunca he sido podemista ni nada por el estilo. Justamente, invitado del programa del partido del señor Reyardo, después se pasó de invitado al partido del señor Luna, del señor Luna. Me invitó a también su propio partido. Bueno, seguro se hubiera ido también, si hubiera pertenecido al partido. No, jamás se hubiera aceptado, como de hecho no lo hizo. O sea, aceptó los cuestionamientos de un candidato como Urresti, que está preso por homicidio, aceptó ser candidato por el señor Luna, que está sumamente cuestionado. Entonces yo aquí a lo que voy es que hay que tener un poquito de coherencia. Hay que tener mucha coherencia, claro. Y un poquito no sé, para opinar hay que tener un poquito de cuidado siempre, ¿no? Bueno, pero siempre siguiéndonos también a la ley. Vamos a ver finalmente qué es lo que resuelva el Congreso. Al final son políticos dándole beneficios en este caso. Pero habría que informarle al señor Salguana entonces, que según lo que dice aquí la ex congresista fujimorista, ¿no? A mucha honra, sí, por supuesto. de un solo partido. No, me parece muy bien, gracias, la felicito. Gracias. Yo jamás estaría por ahí. Pero bueno, le decía que aparentemente ha habido estudios, ¿no es cierto? Porque el señor Salguana acaba de determinar, ¿no?, que hayan verdaderos informes bien hechos, etcétera, y se ha dado un plazo de 60 días, ¿no? Entonces, un poco raro, ¿no? Primero se da la decisión y después recién se va el estudio. Pero bueno, ese es el modus operandum. Bueno, digamos, pero vamos a ver, al final, a veces con estudios, con opiniones y con todo, se salta la ley. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que resuelve. A ver, hablando de autoridades que ustedes han mencionado, que están inmersas en algunos procesos legales, hay una propuesta del congresista Hontay. Ex-fujimorista, ¿no? Que lo que dice es que las autoridades que hayan sido condenadas por delitos de corrupción puedan tener la oportunidad de postular nuevamente a cargos públicos. ¿Qué piensan de esta propuesta? El congresista Hontay no está en el fujimorismo. Nosotros, tanto a él como a su hermana, no es que ellos se hayan ido por temas de conciencia como otros a otras bancadas, sino porque han sido sacados de la bancada, ¿no?, y del partido. Como es el caso de la señora María, así es, como es el caso de la señora María Cordero. Tendrá que someterse a votación, tendrá que verse. Lamentablemente, por ejemplo, no nos olvidemos que en su momento el Tribunal Constitucional dijo, con lo cual yo no estoy de acuerdo, que aquellos terroristas, porque así es, para los terroristas, que ya hubieran cumplido su condena, no se podía de alguna manera seguir quitándole los derechos civiles que tenían que tener, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es una discusión que se debe tomar muy en serio, que debería de analizarse, y bueno, serán los congresistas. Yo considero que es un tema bastante sensible, ¿no? Bastante sensible, porque definitivamente una reinserción de lo que significa una reinserción en general, no estoy hablando de un tema político, debería de regresarse todos sus derechos, habría que analizarlo, y eso es algo que debería de hacerse con un criterio no solo político, sino bastante Porque una cosa es que se les permita trabajar, reinsertarse, por supuesto, adelante. Sí, por supuesto, ¿no? A mí me parece de verdad increíble, ¿no? Que uno pueda ser tan light, tan liviano, con un tema con la corrupción, que es el cáncer, ¿no?, que consume a nuestro país, ¿no? Un corrupto no puede ser, pues, candidato a la presidencia, ni a la vicepresidencia, ni nada por el estilo. Mira, si estuviéramos en tiempo de San Martín, al corrupto
lo ponían en el paredón. Eso es lo que se merece un corrupto, porque cuando le roba un centavo al Estado, le roba un centavo a cada uno de los niños que no pueden, digamos, siquiera alimentarse, ¿entiendes? Entonces ser ahí, digamos, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar, nada que ver, ¿no? Aquí hay que ser firme. El señor Hontai, exfujimorista, ¿no? Que fue expulsado por el partido. Lo único que está haciendo, ¿no? Es, la verdad, que ser honesto, ¿no? Él considera que la corrupción es un mal menor, entonces por lo tanto, mira, más bien por ley hay que dejarlos. ¿Eso qué considera o qué hay detrás, cree usted, de esta propuesta? No, mira, debe tener muchos amigos corruptos, ¿no? Así que imagino que está buscando pues que tengan entrada libre a las elecciones. Tenemos un gráfico, si me permite, para compartir de quiénes serían los posibles beneficiados si es que se llegase a aprobar esta ley, ¿no? Alberto Fujimori, tenemos también a Vladimir Cerrón, prófugo de más de 300 días, César Álvarez y también Alex Curi, ¿no? Personajes de nuestra política que han sido sentenciados por delitos de corrupción y que, de aprobarse esta ley, pero además podrían no nos volver a la olvidemos política. que es el Jurado Nacional de Elecciones en su momento, porque el presidente Fujimori, a través de nuestra lideresa, ha de alguna manera anunciado su interés de participar en política. Es un militante dentro de lo que es Fuerza Popular. Y al final será el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso del presidente Fujimori, quien determine qué es lo que pasará. Pero sí es un debate que por lo menos podría llevarnos al terreno de lo ético y lo moral, ¿no? Si es que personas que han sido sentenciadas por delitos de corrupción deberían volver al terreno público, independientemente de que puedan seguir trabajando, pero estamos hablando de representar, de ser representantes del país. Justamente, ese es como tú muy bien lo has dicho, es un debate que se tiene que dar y tiene que estar en la institución a la que pertenece el congresista Anderson, de la cual no está muy contento en pertenecer, ¿no? Entonces está hablando por mí. Habría que, está bueno, lo ha mí. dicho, sabe ¿no? más que yo. Lo ha mencionado en varias oportunidades. No, yo no estoy contento de estar en un congreso corrupto, en un congreso mafioso. Ahí está. En Yo un no lo congreso, dije. no, pero claro. Yo no lo dije. Pero por supuesto que yo creo en la necesidad de tener un congreso, porque si no, no tienes democracia. Pero un congreso, pues, donde caramba prime el interés nacional, no prime el interés de mi papá, mi mamá, mi hijito, mi hermano, etcétera. Pero es miembro de ese Así congreso, que nada. ¿no? Y yo lamento mucho que hayan congresistas en general, siempre lo he dicho cuando estaba yo en el Parlamento y ahora que estoy fuera de él, que hayan congresistas que hablen mal de una institución, porque tú puedes puntualizar, ¿no? Tú puedes puntualizar que no estás de acuerdo con una cosa o con otra cosa, pero no generalizar, porque el Congreso creo que es una de las instituciones más importantes del país, a la que le debemos, por ejemplo, hoy al Congreso al que pertenece el señor Anderson, le debemos el día de hoy que Castillo no esté más en el poder, por ejemplo, que no se pueda dar nuevamente una interpretación como la que hizo el señor Vizcarra, ¿no? Al cerrar el Congreso y cosas por el estilo. Creo que este Congreso, más allá de individualidades con las que definitivamente no estoy de acuerdo, es un Congreso que en muchos casos ha hecho un buen trabajo y yo se lo reconozco. Y es una lucha en la que yo estuve ahí al frente, directamente. Ahora, hablando de ese Congreso, se están repartiendo las comisiones, ¿no? Evidentemente, las bancadas que tienen mayoría en el Congreso son las que tienen la mayor cantidad de presidencias, entre ellas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y ahora Podemos, ¿no? Señor Anderson, a ver, usted ingresó por Podemos cuando eran apenas 5 integrantes. Claro. Hoy tienen como 14, ¿no? Claro, pero hoy tienen 14, pero... A ver, han jalado a niños, mochasueldos, han jalado de todo, de todo, ¿no? Sí, por supuesto. Y ratifica justamente mi decisión de conciencia, ¿no? De retirarme de esa bancada cuando tenía apenas 5 meses, digamos, porque ahí me di cuenta de que efectivamente habían conversaciones, cosas medias raras con el castillismo, ¿sí? Bueno, está Guido Bellido ahorita ahí también, ¿no? Pero por supuesto, por eso ratifica que no me equivoqué, ¿no? O sea, el tiempo me ha dado la razón totalmente, ¿no? Bueno, Aunque ya pasó más de 2 años, pero bueno. Claro, pero Guido Bellido tal vez en un arranque, no sé, de honestidad, sinceridad, dice que él ingresa a esta bancada, no por convicción, porque tiene su propio partido, no se quiere postular también, sino porque quiere voz y voto en el Pleno. O sea, lo que quiere es tener un cupo ahí. Yo tengo voz y voto, ¿no? Tengo leyes aprobadas, a pesar de no tener bancada, hay un tercio de congresistas que no tienen una sola ley aprobada, ¿no? Yo tengo como 12, tengo 11 creo en comisiones, así que cuando uno quiere hacer las cosas, se hacen las cosas, ¿no? ¿Y usted qué piensa de Podemos? ¿De cómo está ahora conformado? Yo creo que los cuestionamientos hacia Podemos no son de estos últimos 5 meses desde que el señor Anderson se fue, ¿no? 2 años que me fui. Hay acusaciones Hace 2 años que me fui. anteriores
en cuanto a lo que se refiere a Podemos desde mucho antes del ingreso del Congreso, ¿no? No me sorprende, la verdad, ¿no? No me sorprende porque siempre ha sido un partido que se maneja de esa manera y los que hacemos política lo sabemos, ¿no? Algunos de repente no estaban enterados, pero... Bueno, las investigaciones de Luna son bastante conocidas, ¿no? Y bastante antiguas, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué viene ahora, no? Para esta agrupación política, porque hay intereses, ahí decía usted, se han juntado de todo, pero tienen, parece que, intereses bastante similares. Por ejemplo, el señor Luna, que ha impulsado varios retiros CTS, AFP, ONP, y ahora el señor Bellido también. Parece que van por lo mismo y me adelantaría en decir que ambos están en campaña. Fíjese lo que publican ellos en sus redes. Tiene una deuda social muy grande. La deuda social que el país tiene con los trabajadores de la ONP, que si cumplen 10 años y no pasas un día más, se quedan con... ¿Más retiros? Sí, pero son cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí quizás de repente se equivoca, o se ha confundido a la excongresista, pero yo he apoyado el retiro de las AFPs, porque evidentemente allí estamos hablando de cuentas individuales, estamos hablando de un manejo, pues, poco usual en el mundo de las finanzas, y yo vengo del mundo de las finanzas, ¿no? Ya creo que mis críticas son súper conocidas, un sistema que excluye, no que incluye, etcétera. Pero en el caso de la ONP es muy distinto, porque el caso de la ONP son lo que se llama un sistema de reparto, es decir, nunca ha habido cuentas individualizadas, ¿no? Es todo, digamos, todo aporta un poquito, se va a una especie de montaña y eso se empieza a repartir, nunca ha sido suficiente. Entonces, ahí hay un manejo, digamos, populista, eso sí, y engañoso, digamos, porque se le dice a las personas algo que no es cierto, ¿no? Ellos nunca tuvieron una cuenta, digamos, individualizada. De acuerdo, es un sistema que además está en crisis. Yo creo que tanto los aportes de la AFP como la ONP o cualquier aporte que dé la persona no puede simplemente manejarse como se está manejando actualmente. No lo retiro, saquen sus fondos, porque luego lamentablemente vamos a sufrir las consecuencias. Cada vez los peruanos, y no los peruanos, sino el mundo en general, vive más, ¿no? Y esos son fondos que justamente van a ayudar cuando se jubilen, cuando ya no tengan ingresos, y vamos a estar ante un problema muy grande. Obviamente hoy se utiliza básicamente como un tema de campaña, como bien lo has dicho, como algo, como una promesa, la gente cree, quiere tener la plata en efectivo, claro, pero las consecuencias van a ser a mediano y a largo plazo y la vamos a tener que pagar todos, no solamente el Estado, ¿no? El sistema AFP necesitaba el empujoncito nada más, porque la verdad, de un total, imagínate, son 17 millones de personas, lo que significa toda la población económicamente activa, ¿no? Millones de personas no tienen, pero ni la más mínima posibilidad de acceder. El 80% de los trabajadores informales no tienen la posibilidad de tener una AFP, ni una ONP, ni nada por el estilo. Por eso es que en el Congreso justamente buscamos, no, pero porque el sistema no les permite. Porque no hacen porque aportes. El sistema no les permite. En la India, por ejemplo, donde hay informalidad, en Kenia, en Uganda, etcétera, sí se puede hacer aporte directamente en tu teléfono, ¿no? Lo que pasa es que aquí no han querido todavía abrirse al mundo y entender lo que se hace en otros países para generar pensiones o sistemas previsionales con alta informalidad. Fuerza Popular ha dado a una iniciativa legislativa justamente para que todos, los formales y los informales, puedan tener acceso a una pensión, ¿no? A través justamente del consumo. Entonces, creo que hay muchas maneras de poder hacerlo, creo que debemos de ir en ese camino. Algo tiene que hacer el Congreso. Definitivamente, y no simplemente permitir retiro tras retiro, de acuerdo, eso que lo único que va a ocasionar es una población de mayor edad que va a estar totalmente abandonada. Gente que ya no tiene nada en Así sus fondos. Y cada vez vivimos más, en buena hora, pero tenemos que vivir también Vamos a ver mejor. lo que ha anunciado esta publicación que hizo el día de hoy la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Fíjense, van a publicar, van a tener una ponencia, un ciclo de conferencias, lo vamos a ver, ahí está. Y el invitado de honor es el señor Aníbal Torres. El ciclo de conferencias simulación del acto jurídico, ¿no? El que está siendo investigado por ser parte de este golpe de Estado que dio Pedro Castillo.
pero ahí está, invitado por la y que no le ordenaron detención por su estado de salud, ¿no? Bueno, por la edad también. Bueno, el Poder Judicial invitando a una persona que está bastante cuestionada, no solamente por un delito, sino que un delito que tiene que ver contra la democracia, ¿no? Creo que eso es algo que la Junta Nacional de Justicia debería investigar y debería sancionar. ¿Qué le parece? Bueno, que el fujimorismo sabe lo que está hablando, ¿no? O sea, con la experiencia de abril de 1992, me queda clarísimo. Y sí me parece, pues, escandaloso, ¿no? Que no haya, pues, que se le invite a un señor que simuló justamente o ayudó a simular un acto jurídico, entre comillas, como un golpe de Estado, ¿no? Es terrible. Bueno, pero, ¿cuál es el criterio, no? Para invitar al señor Aníbal Torres a ser parte de esta ponencia, a ser el invitado magistral. Es algo que el jurado, perdón, que la Junta Nacional de Justicia debería de investigarlo y de hacer efectivamente el trabajo para lo que está, ¿no? Justamente para eso, para ver qué es lo que ha pasado y sancionar de ser el caso. Ahí está, el señor Aníbal Torres. De momento no han dicho nada, ¿no? La publicación sigue, tenemos entendido, vigente, la ponencia se va a dar, nadie ha dado mayores explicaciones, pero a ver. Bueno, el Poder Judicial está, hemos visto, pues, lleno de personas que básicamente utilizan las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial como partidos políticos y están totalmente ideologizados. Entonces, lamentablemente, suceden estas cosas. ¿Ameritaría un pronunciamiento del presidente del Poder Judicial, algo más célere, yo creo retirarlo, que sí, ¿no? Deberían deslindar, ¿no? Y de repente es un acto, pues, inconsulto de un grupo pequeño, ¿no? Que no tiene mayor criterio, ¿no? Y que es provocador, porque efectivamente que alguien como Aníbal Torres, que lo que hacía era propalar odio, ¿no? Y que seguramente fue, digamos, la mano que movió todo el tema del golpe de Estado, esté dando, pues, cátedra sobre actos jurídicos. Es una vergüenza. Podría dar? Bueno, él es reconocido aparentemente como un entre abogado, peruanos, ¿no? Es que es muy cierto lo que recordaba también el congresista Anderson, ¿no? Este discurso de desunión por que eso, propalaba por todo el país. Entre peruanos. Es una persona que no habla nunca en positivo, que siempre ataca, y lamentablemente hay gente que cree que eso es hacer política. Y que está siendo además invitado para dar una ponencia. O sea que no hay más juristas en el país que puedan dar esta cátedra. Hay muchísimos. Insisto, lamentablemente muchas veces el Poder Judicial y el Ministerio Público están siendo usados como partidos políticos y lo hemos visto en los últimos años. Muy bien. Bueno, a ver, vamos ahora con... hablábamos del Congreso y decíamos, creo que coincidíamos en que es una institución importante, pero que son las personas que están ahí las que no están haciendo el mejor trabajo, salvo algunas honrosas excepciones. Y tenemos ahora información de una nueva mochasueldos, ¿no? La congresista María Agüero, que nuevamente ha sido acusada de apropiarse del salario de sus trabajadores. Y ella salió a defenderse hoy, a rechazar esas acusaciones. Escúchenla. Rechazo las acusaciones sobre supuestos recortes de sueldos mencionados en un reciente reportaje, que busca desprestigiar mi labor parlamentaria. Continuaremos trabajando con firmeza en nuestra labor congresal. Congresista Anderson, ¿qué va a hacer el Congreso con ella? Te digo, mira, la Comisión de Ética, desde mi perspectiva, ¿no? Tan particular, ¿no? Es inútil. Es una comisión inútil. El día que tengamos un organismo, ¿no? Que vea por el comportamiento ético de los congresistas fuera del Congreso, donde las decisiones no dependan de las negociaciones, ya tú votas por mí, ¿no? Salvémonos a esto. Muchos sueldos, ¿no? La Comisión de Ética. No, sí, pero si me sigues, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo sinceramente que desafortunadamente la Comisión de Ética ha demostrado su inutilidad sistemática, ¿no? Porque hay efectivamente casos como el del señor Freddy, no me acuerdo cómo se apellida, Freddy Díaz, por ejemplo, ¿no? Que fue rescatado, ¿no? Y después finalmente ha sido a través del Poder Judicial que se ha encontrado justicia, ¿no? O todos los casos de Mochasuelo que han pasado un año y medio antes de que se pueda ver, porque dependía de que, bueno, su voto sirve y cosas por el estilo, ¿no? Esa propuesta, además de que sea un ente externo al Congreso de la República que fiscalice en temas éticos, tiene años, ¿no? Que no ha sido finalmente abordada. Pero es lo que tendría que haber. Yo creo que la Comisión de Ética no debería existir, simplemente, porque esto no es un tema ético, este es un tema de un delito, ¿no es cierto? Entonces lo que debería de haber simplemente es una comisión de levantamiento de inmunidad,
¿no? Que sea el Poder Judicial quien se encargue. Y yo no soy de las personas que creen que los entes externos deberían de ir y ver si se sanciona o no se sanciona un congresista. Nunca he estado de acuerdo. Pero sí creo que la Comisión de Ética no sirve en el sentido de que esto no es antiético. Esto, de ser cierto, es un delito. Es un delito. Ni siquiera ¿no? pasa Entonces por debería de debate, no se vota. debería de haber- de acuerdo 100% con lo que acaba de decir. lo que debería de haber, insisto, es un levantamiento de inmunidad, que el Poder Judicial investigue, ¿no? Pero además de eso, o sea, también hay que tener mucho cuidado. Hay una acusación de un medio de comunicación que se tiene que investigar y se tiene que demostrar. Los medios de comunicación no son juez y parte. No estoy diciendo de que hayan mentido, pero sí que debe de haber una investigación, no de parte de medios de comunicación, sino de los entes Pero si no correspondientes. fueran a veces por los medios de comunicación y nos enteramos. No, y que ellos deben de, y que son los entes correspondientes, que es el Ministerio Público, el Poder Judicial, quienes deben determinar si hay un delito o no hay un delito. Tengo entendido que ha habido hace poco, yo no sigo los casos, como comprenderás, no he leído los expedientes, pero de una congresista que el Poder Judicial ha dicho de que no ha habido delito. Entonces, sí es cierto, y esto hay que tomarlo, yo a la señora no la conozco y como comprenderás, no pienso igual a ella, ¿no? Pero no por eso, de ninguna manera, pero no por eso creo que no se debe de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Ha sido muy gentil por haber estado Muchas gracias, igualmente. Aquí. Y esperamos sentarnos nuevamente en esta Encantada. mesa. Cada vez que me invitan, aquí estoy. Muy bien, gracias a los dos.